que se tiene como para iniciarse, se tiene como primer presupuesto que dar el fallecimiento del causante sobre del proceso que vamos a seguir. Este causante y qué va a pasar con su patrimonio. Al fallecimiento del causante, pues se inicia el proceso sucesorio y sin embargo, si ha otorgado un testamento anterior, pues ya eso es parte de la sucesión hereditaria. El hecho de que haya fallecido el causante el proceso sucesorio puede ser testamentario o intestado y puede darse la sucesión mixta cuando hay una parte testamentaria y la otra intestada, sin testamento. Todo ello con el fin de que se establezca quiénes son realmente los herederos. Estos, tanto a través de lo que es testamentario o en una forma intestada, van a ser llamados y en una delación, el ofrecimiento de la herencia hacia únicamente el fin de que la acepte o la repudie, o sea, renuncie a ella. Ya dado este punto, pues el albacea o los que tengan que decidir, ya sea la albacea judicial o la persona o la ley que va a establecer quiénes son los herederos, vemos que toda la herencia se encuentra en dos partes, en la cual va a encontrarse un activo a lo cual debe de restársele todas las deudas y a todo este activo menos las deudas quedará la masa hereditaria. O sea que ya esta masa hereditaria será la que, o esta parte que quede, será la que haya que ir a repartir o hacer la partición. Por lo tanto, vamos a iniciar entonces estableciendo qué es la masa hereditaria. Leamos primero el 1105. Por favor, alguien que me ayude. Masa hereditaria. De los bienes que deja una persona a su fallecimiento se pagarán sus deudas. El resto es masa hereditaria distribuida entre los que tienen derecho a ella. O sea, que de los bienes, todos estos bienes, derechos y obligaciones, todo lo que se tiene en un activo, se deben de restarle todas las deudas, o sea, se pagarán todas las deudas y lo que quede es la masa hereditaria. Esta masa hereditaria consiste en la universalidad de los bienes activos sucesorios del causante. Esto menos esto quedará un activo universal, que es lo que debe de partirse a cada quien que tenga con ello derecho. Ahora bien, la partición de la herencia, pues
Lo vemos desde dos puntos de vista dentro de ese proceso del sucesorio. En ese derecho, a partir de que se da el primer presupuesto con la muerte del causante, hay un derecho abstracto. Y es abstracto porque todos esas personas que fueron llamados y que les fue ofrecida hasta ese momento, todos van a ser dueños, todos son dueños de toda la herencia. No se ha establecido aún qué es lo concreto que les corresponde. Ya luego de la aceptación, no hay vuelta de hoja. Aceptada la herencia, no puede renunciarse a ella. Entonces ya se da un derecho concreto en el cual los herederos van a ser propietarios de su parte irrenunciable. Y es irrenunciable porque ya fue aceptada. Pudo haberla aceptado en este momento o pudo haberla repudiado. Y entonces esta partición van a ser propietarios en una forma total, si le corresponde a una sola parte, o cuotal si son varios los herederos, y entonces serán la parte alícuota que le corresponde. Entonces ya es un derecho concreto, de un derecho abstracto a un derecho concreto. Por lo tanto, la partición de la herencia va a ser el fin, la culminación del proceso sucesorio. Debido a que, como ya dijimos, al momento del inicio es una circunstancia indivisa. Luego se da una división que liquida y disuelve la comunidad hereditaria a través de la individualización de todos los herederos y legatarios. Y por último, se tiene que dar la partición. Por lo tanto, es la culminación del proceso sucesorio. Ahora bien, definamos entonces qué es, a sabiendas que sabemos que la masa hereditaria va a ser todo ese activo menos las deudas. Lo que queda será la masa hereditaria, que será la que hay que partir. Por lo tanto, Diego Espín Cánovas nos dice que partición de la herencia es la atribución, o sea, lo que se da y que se hace a cada uno de los herederos de bienes singulares o porciones indivisas de bienes concretos en la cuantía correspondiente a su propia cuota hereditaria. Julian Bonincasa, citado por el doctor Juan Francisco Flores Juárez, trata de definir la partición de la herencia. Sin embargo, hace todo un mecanismo de todo el seguimiento que lleva desde el inicio hasta el final de la partición. Nos establece que es aquel acto jurídico unilateral, que puede ser una o varias personas, plurilateral, que es necesario e irrevocable. Nadie puede decir que no a la partición.
de naturaleza declarativa, compuesta por un conjunto ordenado de operaciones verificadas sobre ciertas bases o supuestos de hecho o de derecho, y en el cual, después de determinarse el activo y el pasivo de la masa hereditaria y de proceder a su avalúo y liquidación, se fija el haber de cada partícipe. O sea que aquí ya activo y el pasivo quedó luego de esa acción aritmética, queda lo que es la masa hereditaria. Se fija el haber de cada partícipe, se fija el caudal partible y se adjudica cada lote de bienes formado a cada heredero respectivo, provocando la transformación de las particiones abstractas de los coherederos sobre el patrimonio relicto en titularidades concretas sobre bienes determinados. O sea que ya se han pagado todos los legados y toda esa masa que ha quedado es la que específicamente y bien determinada es la que hay que partir. Como ven, es todo lo que que ha llevado desde el inicio hasta el final en la partición. De ello podemos fijarnos ciertas características de la partición de la herencia. Y como ya lo dijimos, es un acto conclusivo. Es el fin del proceso sucesorio, la culminación de ello que da fin a la comunidad hereditaria. Se termina la comunidad hereditaria. Es un acto concresivo, porque de una cuota abstracta, como dijimos que al principio era todos eran dueños de algo indiviso, ahora ha quedado a un bien determinado en concreto. Y es un acto instado porque puede ser a petición de cualquiera de los herederos. Todos tienen derecho a ello. En el artículo 1088, 1087, no sé, alguien que lo vayan siguiendo, nos establece, no puede obligarse a la proindivisión. A ningún coheredero puede obligársele a permanecer proindiviso en los bienes hereditarios, ni aún por orden expresa del testador. En el 1088, herederos que pueden pedir la partición. Todo coheredero que tenga la libre disposición de sus bienes puede pedir en cualquier tiempo la partición de la herencia. Por lo tanto, es un acto instado. Aquí está lo mismo, pero vamos a ver qué tipo de particiones, qué clase de particiones tenemos. La primera partición es la hecha por el testador. La puede hacer el testador mediante el testamento. Y en el artículo 1098, leamos el 1098. Buenas tardes, doctor. Artículo 1098. Participación hecha por el testador. El dueño de los bienes puede hacer la partición de ellos por acto entre vivos, siempre que se respeten y aseguren los derechos de las personas que deben ser alimentadas. O sea, ese límite
y ese respeto que se debe de tener del el derecho de las personas que deben ser alimentadas. Y entonces la puede hacer el testador en su testamento. Lea igualmente, compañero, el artículo 950. Voy, doctor. Artículo 950. Si el testador señala todas las porciones que deja a sus herederos y queda algo sin aplicación determinada, esta parte corresponderá a los herederos legales. Legales. O sea que él puede señalar todas las porciones que deja a sus herederos. Y si queda algo, aquí ya está lo que la clase de partición hecha por el testador en el 950 y en el 1098. Y si queda algo sin aplicación, esto le corresponderá a los herederos legales. Ya vamos viendo la primera partición hecha por el testador. También hay una partición hecha por el albacea. Ya sabemos que el albacea es el ejecutor testamentario. Entonces, leamos el artículo 1085. 1085, así es. Vamos pues, buenas jóvenes, noches. no terminamos. Buenas noches. Buenas noches, Adelante. doctor. Artículo 1085. Obligación del albacea de hacer la partición. Es ahí le pone partición hecha por el albacea. Es la segunda. Aprobados el inventario y la cuenta de administración, el albacea debe hacer inmediatamente la partición de la herencia. La herencia. O sea que va toda vez que está aprobado el inventario y la cuenta de administración, es lo que decíamos, de todo el activo menos las deudas, y lo que quede, el albacea debe hacer inmediatamente la partición de la herencia. Esa es una facultad especial del albacea. ¿Ok? 3. También puede haber una partición judicial. Leamos el artículo 512. Artículo 512. Obligaciones de los condueños. Los dueños de los predios están obligados a cuidar. Perdone, compañero. Sí, aquí está ahí. No es el 512. Vamos a ver. Perdone. Partición. Heredas que pueden pedir. Este es el 1051. Vamos a ver, voy a buscarlo en lo que seguimos. El procedencia de la partición judicial. Este creo que es el 1052. 1105. Creo que es el artículo 1042. ¿Puede haber también albacea judicial por nombramiento de juez? No. Sí, pero procederá la partición a petición de la parte. Procedencia de la partición judicial. A petición de parte procederá la partición judicial siempre que el testador no la hubiere hecho antes. Para su trámite se estará a lo dispuesto de los artículos 220, 221, 222, 223 y 224 en lo que fuere aplicable.
Pero aquí, bueno, vamos, se los voy a buscar ahorita, me va a atrasar un poco. O sea, es la partición judicial, tengo que corregir eso. También puede haber una partición extrajudicial. Esto es a través de lo que es los notarios. En el 1102, vamos a leerlo. Leamos el artículo 1102. Artículo 1102. Partición extrajudicial. Cuando los herederos son mayores de edad y no hay ausentes o incapaces, podrán partir los bienes como mejor les parezca, sin intervención judicial. Sin intervención judicial. Entonces ahí le ponemos, ahí está subrayado, partición extrajudicial. Disculpe, doctor. Sí. Una interrupción. El 512 pertenece al Código Procesal Civil. De procesal civil y mercantil. Y a la parte de la partición de la herencia. Sí, así es, perdón ahí, compañero. Así es. Entonces, vamos a corregir eso. 502 del Código Procesal Civil y Mercantil. Así es, compañero. Muchas gracias y ustedes disculpen. Perdón, doctor, yo también quisiera agregar algo. Sí. Que en el artículo 1100 nos regula del heredero ausente. Ausente. Entonces, cuando los herederos estuvieran ausentes y no tuvieran representante legítimo, ahí el juez, a petición de cualquier persona capaz o de la PGN, procederá a nombrarles el representante en los términos, y puede hacer la partición en esos casos debe ser aprobada judicialmente. Ahí está en el segundo párrafo de ese mismo artículo, para que no nos quedemos ahí estamos bien, vamos bien. No, ahí hubo un error que no le al querer borrar ¿cómo se llama? Quité lo que era Código Procesal Civil y Mercantil. Así También puede haber una partición arbitral, ¿verdad? Esta tendría lugar por determinación de los coherederos o del propio testador, y para ello tendría que instarse un arbitraje de derecho privado de conformidad con la ley. Entonces, pero esto debe de estar de acuerdo todos los coherederos cuando haya algún problema y que haya la participación de un árbitro para ello. Entonces, también existe la partición arbitral. ¿Quiénes pueden pedir la partición de la herencia? Entonces, leamos el artículo 1088. Buenas noches. Buenas noches. Artículo 1088. Herederos que pueden pedir la partición. Todo coheredero que tenga la libre disposición de sus bienes puede pedir en cualquier tiempo la partición de la herencia. O sea que no se le puede negar a nadie que el hecho de permanecer en la proindiviso, ¿verdad? Entonces todo el mundo tiene derecho a pedir la partición de la herencia. Sigamos con el 1089. ¿Qué pasa cuando son incapacitados o están ausentes? Artículo 1089. Por los incapacitados y por los ausentes deben pedir la partición sus representantes legítimos. Bueno, entonces ahí van a ser sus representantes. ¿Y quiénes serán los representantes de los incapacitados? Pueden los que ejerzan la patria potestad o los tutores, ¿verdad?
¿Qué pasa cuando en el artículo 1090? ¿Qué pasa cuando hay una condición, un heredero condicionado? Leamos el artículo 1090. Artículo 1090. Los herederos bajo condición no pueden pedir la partición hasta que aquella se cumpla. O sea, que se debe cuando es bajo condición, está el heredero bajo condición, no puede pedir la partición hasta que la condición se cumpla. Ahora bien, ¿qué pasa con los demás, los coherederos? Leamos el artículo 1091. Artículo 1091. Los coherederos del heredero condicional pueden pedir la partición asegurando competentemente el derecho de aquel. Para el caso de realizarse la condición y hasta establecerse que ésta ha faltado o no puede ya verificarse, la partición se tendrá como provisional. O sea que ellos pueden pedir la partición, ¿verdad? Asegurando competentemente el derecho que ha tenido el heredero condicional. Para el caso de realizarse la condición y hasta establecerse que ésta no se ha cumplido, ha faltado o no puede ya verificarse, la partición se tendrá como una partición provisional. ¿Qué pasa con los legatarios? Leamos el artículo 1093. Artículo 1093. Legatario de parte alícuota. El legatario que de parte alícuota de la herencia puede pedir la partición. El del género o cantidad puede pedir la entrega del De legado. género, se está hablando sobre el bien que es de género o cantidad. Siga. Puede pedir la entrega del legado. La entrega del legado. Acuérdense que el legatario le tiene que hacer todas las, es parte de lo que se tienen que pagar el albacea antes de hacer la partición. Artículo 1094. ¿Qué pasa con los acreedores de los herederos? (1094). Bueno. Artículo 1094. Acreedor de heredero o legatario de parte alícuota. El acreedor de un heredero o de un legatario de parte alícuota que ha embargado el derecho que éstos tienen a la herencia y que ha obtenido sentencia de remate, puede pedir la partición siempre que el pago no pueda hacerse con otros bienes. O sea que el acreedor, por favor, su micrófono. Puede hacerse con otros bienes. ¿Qué pasa con los que han tenido sesiones? Son sesionarios que a través de esos bienes que han sesionado o dado, puedan cumplir con alguna deuda o de algún derecho. O sea, el artículo 1095 se refiere, también pueden pedirla los sesionarios, ya sea del heredero o del legatario de parte alícuota. O sea que también la pueden pedir los que han cedido bienes o derechos para cumplir con alguna deuda, y entonces ellos pueden pedir la partición.
Ahora, ¿quiénes no puede evitar la suspensión? No puede suspenderse la partición. ¿Por qué? La partición debe hacerse, pero ¿por qué no puede suspenderse? En el artículo 1086 nos da solo el caso de que solo puede suspenderse una partición en virtud del convenio expreso de los interesados y por un término que no pase de 3 años. Tienen que estar todos de acuerdo y no puede hacerse por más de 3 años. Sin embargo, no puede obligarse a nadie a la proindivisión. Y en el artículo 1087 nos establece: a ningún coheredero puede obligársele a permanecer proindiviso en los bienes hereditarios, ni aún por orden expresa del testador. O sea que únicamente podría suspenderse la partición si todos están de acuerdo y por un término que no pueda pasar de 3 años. Evicción entre los coherederos. Pues los coherederos están obligados recíprocamente a indemnizarse en caso de evicción de los bienes repartidos. O sea que todo aquello que ha sufrido un daño tiene que indemnizarse. La obligación del saneamiento solo cesará en los casos siguientes: cuando al hacerse la partición entre herederos mayores se pactó expresamente por escrito, cuando la evicción proceda de causa posterior a la partición o fuese ocasionada por culpa del que la sufre. Entonces todo esto hay que sanear, o sea, la indemnización por todos los daños que se puedan ocasionar a los bienes. Derecho del que sufra la evicción, o sea, el daño. El que sufra la evicción será indemnizado por los coherederos en proporción a sus cuotas hereditarias. Todo es proporcional. La rescisión y nulidad en la partición de la herencia. Leamos el artículo 1118. Capítulo quinto, rescisión y nulidad de la partición. Artículo 1118. Rescisión de particiones extrajudiciales. Las particiones hechas extrajudicialmente solo pueden ser rescindidas en los casos en que lo pueden ser los contratos en general. Sí, van a ser rescindidas como en los casos como que fuera un contrato en general, no de otra forma. Artículo 1119. Rescisión de particiones judiciales. Las particiones hechas judicialmente no pueden ser rescindidas sino en los casos de saneamiento u otra causa legal, conforme al capítulo anterior que trata de los efectos de la partición. Ajá. 1120. Partición anulable. La partición será anulable si se hubiere hecho con preterición de alguna persona que haya tenido título para heredar en el momento de abrir la sucesión, pero solo en el caso que hubiere mediado dolo o mala fe por parte de sus coherederos. O sea que
que hubiera habido otra persona que haya tenido derecho y no por mala fe no haya sido tomado en cuenta. 1122. Artículo 1122. Partición nula. La partición hecha con un heredero falso es nula en cuanto tenga relación con él y en cuanto su personalidad perjudique a otros interesados. O sea que la partición va a ser nula, no nace a la vida jurídica cuando se trata de un heredero falso. Llegamos al final se inició el proceso y se llegó al final, a la culminación en la partición de la herencia. Al llegar a esta partición se van a dar efectos por lo mismo, por la partición. El primero, veamos el artículo 1108. Artículo 1108. La partición legalmente hecha confiere a los coherederos la propiedad exclusiva de los bienes que les hayan sido adjudicados. Ese es un efecto principal y subráyalo, póngale un asterisco. Hasta en ese momento se le confiere a los coherederos la propiedad exclusiva de los bienes que les hayan sido adjudicados. 1109. Obligación recíproca de saneamiento. Los coherederos están obligados recíprocamente a indemnizarse en caso de evicción de los bienes repartidos. De los bienes repartidos, que haya habido daño. Entonces, eso es todo lo que yo tengo de la partición. Muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes y mil disculpas por todos los errores que pudimos haber cometido a través de las distintas clases, pero siempre seguimos aprendiendo y siempre vamos a tratar de mejorar las exposiciones para que sean lo mejor y sean más demostrativas y de mayor aprendizaje. Muchas gracias. Son todos suyos, Lick. El tema de hoy es un tema, muchas gracias, doctor. Es un tema bastante pequeño y como ven, vamos finalizando ya el estudio del libro tercero y parte de su contenido. Entonces, a partir del martes vamos a tener clases, pero en diferente forma, ¿verdad? Nosotros, de todas maneras, nos vamos a estar conectando. Las clases no han terminado porque hasta en noviembre es que inician los exámenes finales. Una pregunta, vamos a ver, los que tienen pendientes sus notas, ¿ya chequearon si les aparece ya corregida la calificación? Pregunto. No, no hay modo. Después no me van a estar buscando ahí que falta esto, que falta el otro. Por eso los estoy preguntando porque yo ya lo reporté. Yo quiero verificar si ya aparece en la cartelera, pero ustedes no pueden ni contestar, estamos mal, ¿verdad? ¿Alguna duda en cuanto al tema de hoy? Ya nos quedó claro que es la masa hereditaria. Realmente, ¿cuándo adquirimos la propiedad de los bienes en caso de ser beneficiarios? Ya saben ustedes, ¿cuándo adquirimos la propiedad realmente de los bienes? A ver si alguien se atreve. ¿Cuándo adquirimos cuál es el efecto que nos provoca entonces ya tener la propiedad exclusiva de los bienes? Cuando ya son adjudicados.
pero ¿en qué momento son adjudicados? Floridelma, buenas noches. Como lo dice en el artículo, no sé si estoy mal, en el artículo 108, la partición legalmente hecha. 1108, Floridelma. Ajá, sí, 1108. La partición legalmente hecha confiere a los coherederos la propiedad exclusiva de los bienes Así es. que les haya sido adjudicados. Exacto. Ese es el efecto básico, principal, importantísimo, ¿verdad? De la partición, porque hasta en ese momento, tal como Floridelma lo dice, de 116 solo hay un estudiante poniendo atención, solo es hasta en ese momento es cuando se adquiere la propiedad exclusiva de los bienes que van a ser objeto de la sucesión del patrimonio del causante, obviamente, ¿verdad? ¿Alguien va a preguntar? Y es una partición legalmente hecha, que no tenga ya ninguno de todas estas que haya que rescindir, que hayan que anular, que haya que nulificar, ¿verdad? Entonces, hasta en ese momento ya tenemos la propiedad. ¿Alguien más? Todos reciben clase, dicen, y ni los conocemos, ni participan, ni leen. Santo Dios, qué terrible. Muy importante, compañeros. Yo creo que uno leemos los artículos, pero hay preguntas que yo siempre, desde que era estudiante, los escuché, Lick, ¿qué es la evicción? O por lo menos ya debería uno de ir a buscar qué es la evicción, porque si no, esta es la oportunidad que tienen de ir a ver el diccionario real de la Academia Española, por lo menos. O consultar en el código, porque la evicción, ahí tenemos el saneamiento por evicción, ahí, pero ya en el libro quinto, pero ya es bueno que lo vayan conociendo, que aplica también para este tema de la partición, porque en el libro quinto ya encontramos los temas relacionados, con obligaciones y contratos, pero la misma ley nos dice que nos vamos a regir por esos principios. Ahí lo tienen en el artículo 1548. Si hablamos de una rescisión de los contratos también, que es dejar sin efecto un acuerdo o un contrato y que lo podemos hacer de forma voluntaria o también judicial, ahí tenemos por lo menos la base en el 1579. Y también tenemos la nulidad cuando se ha cometido o se ha realizado algún acto en contra de disposiciones de leyes prohibitivas, en contra del orden público, de la moral y de las buenas costumbres. Entonces, y también por no cumplir con los requisitos esenciales para su validez. Entonces, ahí también hay nulidad y ahí lo tienen en el 1301. A cada artículo ustedes tienen que irle haciendo referencia, la relación que tienen con otros artículos. Vean que en el Código Civil no están los artículos así en forma independiente, sino que tiene una aplicación de carácter general. ¿Hay alguna pregunta, compañeros? ¿No? Bueno. Lick, sí, efectivamente, eso era lo que estaba diciendo el doctor, que de pequeñas palabras que uno se queda, así como en el artículo 1110, con la palabra evicción, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo me quedo, entonces tengo que ir a buscar más, ¿verdad? Así es. Ahorita en ese momento iba a preguntar, pero... Ajá. Bueno, en primer lugar vas a tener que ir a buscar la evicción en un diccionario jurídico, ¿eh? Y en segundo lugar, ampliar el tema con la lectura del artículo 1548 del Código Civil. La evicción realmente, en conclusión, es vencer en juicio cuando alguien tiene un mejor derecho, ¿ya? Pero vencido en juicio. Por eso, sí tengo mi diccionario. ¿Perdón? Efectivamente, mi diccionario y dice pérdida o turbación que sufre el adquiriente de un bien. Ajá. O de un derecho real. Exacto. Bueno, sí, no estamos hablando de la adquisición de bienes, pues
solo que a través de la asociación, ¿verdad? Sí, son dudas así. Siempre les digo que tengan su diccionario real de la Academia Española en su teléfono. Pero también a estas alturas ya debe ser un diccionario jurídico. Jurídico, pero la evicción en el diccionario real de la Academia Española dice pérdida de un derecho por sentencia firme y en virtud de derecho anterior ajeno. Ahí. Entonces lo que va a provocar la evicción ya declarada en sentencia, obviamente, es la indemnización por daños y perjuicios ocasionados por la mala fe que hubo en la partición en determinado momento. Que como el doctor les comentaba, tal vez no incluyeron a un heredero o no lo convocaron, ¿verdad? Y hacen ellos la partición de mala fe. O hacen un falso. Ajá, sí, así es. Catherine no quiere anotar los artículos. Saneamiento por evicción en el artículo 1548. La rescisión de los contratos en el 1579. Catherine. ¿Qué manda? Perdón, sí. No quiere anotar no quiere anotar los artículos. Como sí, veo que solo usted está en clase, hay 107, pero solo usted está en clase. Y Floridalma también. Compañeros, anoten, por favor. Quiere que le dicte los artículos, por ejemplo, para que lea el tema de evicción, que es el 1548 del Código Civil, el 1579 para ver la rescisión de los contratos, y la nulidad, que hay nulidad absoluta, nulidad relativa, nulidad o anulabilidad, ¿verdad? Que está en el artículo 1301. Gracias. Y esos artículos los va relacionando con la partición, ¿verdad? Claro que el año entrante ya van a ver cada figura de esas en concreto. ¿Alguien más, compañeros? Ya no están durmiendo, digo yo. Sí, buenas tardes. Sí, Cristian, buenas tardes. Para el martes, entonces, sí se pueden traer preguntas. ¿Perdón? Podemos hacer preguntas el día martes. Usted las tiene que hacer ahorita porque estamos en clase. Pues es que lo que pasa es que el otro día no tuve luz, entonces me perdí la clase. Necesito poner el día. Ajá. ¿Y cuáles son sus dudas, Cristian? ¿Qué pasó? Ahorita no tengo dudas. Solo la duda es si puedo preguntar el día martes sobre los temas que hemos visto. Pues veremos qué técnica utilizamos, pero imagínense preguntar ahorita de temas que ya vimos. Mejor lea todo, lea y estudie los temas que ya vimos, porque ahorita estamos agotando los temas. Sí, exacto, los últimos temas. Ajá, la última clase más que nada. Está bien, gracias. Ya. Hay 106 conectados, 5, mire doctor, pero no. Hay 105 conectados, pero no en clase, ¿verdad? Y después van a decir que recibieron clase con nosotros. Tengan una buena noche, nos vemos el martes. Gracias. Gracias, doctor. Para servirle. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.